Bienvenidos y bienvenidas, esto es Estilo & Co. Hoy vamos a hablar del corazón de la casa, que es la cocina, pero en un ambiente integrado, que es con comedor y living. Para eso tenemos primera invitada, Florencia Cantera, que es arquitecta. Bueno, se las presento. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Ana? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito, Flor, qué es lo que haces, cómo visualizás primeramente este tipo de ambientes que queremos tocar hoy. Bueno, cuando me convocaron para hablar de esto, me pareció súper acertado porque es como el ambiente de la casa, ¿no? Es como que cuando vienen clientes a verme, lo primero que pregunto es por ahí cómo funciona un poquito la familia, si cocinan, si no cocinan, si les gusta invitar amigos, si les gusta tener gente, si no les gusta tener gente, si miran mucha tele, si les gusta más de repente tener una estufa, ese tipo de elementos que hacen a justamente estos ambientes de los que estamos. Es como que es el ambiente más difícil de definir, por decir de alguna manera. Es un ambiente bastante personalizado, si se quiere, porque depende mucho de esto que te digo, de cómo funciona la familia, cuántos integrantes hay, si hay niños pequeños o no, son grandes, si alguno de papá o mamá trabaja en la casa o no, por el tema de los ruidos, de cómo separar los ambientes. Bueno, hay como un montón de elementos a tener en cuenta para armar este espacio, tanto para el tamaño como para la función para otro tipo de características que hacen al ambiente. Y te pregunto, ¿qué estrategias más o menos usás habitualmente como para que queden separados estando unidos, por decirlo así? Claro, en realidad esto está buena tu pregunta porque también de repente vienen familias o no necesariamente familias, a veces gente que vive sola o gente que, no sé, mamá con niño o papá con niño o como esté conformada la familia. Hay gente que me dice, no, yo quiero la cocina totalmente separada porque me gusta que los olores queden ahí, que los ruidos queden ahí, que si me queda un poquito de lío después de cocinar, yo la dejé todo ahí y directamente... no lo veo el resto del día. Y no lo veo el resto del día, exacto. Me siento a mirar tele tranquila y no lo tengo ni que mirar. Totalmente. Y hay personas que me dicen, no, mira, a mí me gusta todo integrado porque me gusta que cuando estoy cocinando estar con el resto de la familia o con amigos. Entonces, depende mucho de esto y a tu pregunta puntualmente, cuando se busca que el espacio esté integrado, generalmente es o a partir de una isla que separe esos dos ambientes o a partir de una barra, que por ahí una barra es un ambiente un poquito más semi-integrado que una isla, por ahí podés esconder un poquito más la cocina desde los otros ambientes. Entonces, buscando un poquito esto y en base a eso, ya diseñar el espacio funcionalmente, ¿no? O sea que lo primero es la dinámica familiar. Vos hablás constantemente con el cliente, digamos, para ir viendo cómo ir mejorando o qué vas puliendo. Exactamente. ¿Se modifica constantemente el proyecto? En realidad es como que en la primera entrevista generalmente yo ya tengo como un par de preguntas que son un poquito las que te contaba antes, que es como la primera reunión, y en base a eso yo parto, digamos, para armar el diseño, como vos bien dijiste, pone un poco el corazón de la casa. Exacto. Es como que por ahí la parte privada queda más por ahí un poco más lo estándar, salvo clientes muy puntuales que me dicen, no, bueno, yo en el dormitorio quiero tal y tal cosa, pero es algo como un poco más que generalmente usamos menos horas al día, entonces como que el foco siempre está puesto en esta parte que es la parte pública de la casa. Claro. Y te hago otra consultita, Flor. Hablamos de cómo separás visualmente los ambientes y cómo lográs que sea como fluida la vista también, ¿no? ¿Con qué elementos? En realidad, justamente, ni hablar que desde el punto de vista estructural siempre se busca la continuidad en los pisos, porque eso también integra mucho los ambientes, buscar como algún elemento o color o material que se repita en estos ambientes. Y después, mediante, por ejemplo, no sé, podemos usar la vegetación que se vaya repitiendo en esos ambientes, como para lograr todo como un espacio más fluido desde el punto de vista, funcional, de interiorismo y del tránsito también de la familia. Exacto. Y te consulto también, Flor, ya que estamos, el tema de la
no la iluminación en sí misma, sino la utilización de la luz natural. Sí. ¿Qué conviene? A mí me parece súper importante la iluminación natural, más allá de lo que es desde el punto de vista sostenible, el mejor uso de los recursos sostenibles. También me parece súper importante porque como la luz natural no hay, digamos, el color de la luz natural, cómo pegan los materiales, cómo pegan los ambientes, cómo pegan en el ánimo de las personas, me parece como... Entonces me gusta que esos espacios sean, en realidad todos los espacios sean muy iluminados, pero estos... Lo más naturalmente posible. Exacto. Y estos que son en donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, es fundamental que estén bien iluminados naturalmente. Obviamente que ahí vamos de la mano de, bueno, de acuerdo a las orientaciones, cómo también nos cuidamos del sol, porque... Una cosa es la iluminación natural y otra cosa es que te esté pegando el sol todo el día tiempo. Y ya pasa a ser como un agobio. Entonces, bueno, ahí pasamos como a más el tema de las orientaciones, si se quiere, que, bueno, ahí hay diferentes recursos según la orientación para, bueno, protegernos justamente del sol. Fundamental para el diseño también de la casa en su totalidad, básicamente. Bueno, Flor, te quiero consultar también, ¿cómo aconsejás a la gente para que tenga la mejor distribución de las vistas en su espacio integrado? Bueno, eso va a depender mucho del terreno, digamos, que las dimensiones más que nada del terreno, si por ejemplo la vivienda tiene que tener los retiros de medianeras totalmente aislados o se tiene que pegar alguna de las medianeras, y eso nos va a condicionar un poco las vistas que podamos tener hacia generalmente un jardín posterior y uno en la entrada de la casa. Pero en lo ideal, a mí personalmente, y bueno, esto también es muy personal, pero generalmente en la mayoría de los casos me pasa mucho que piden las mayor vistas como hacia el patio de la casa. Claro. Sería como el corazón exterior de la casa. Entonces, bueno, muchas personas, no, yo quiero cocinar mirando a mi parque, o yo quiero comer mirando a mi parque. Por ahí el estar, por ahí es más una zona que se puede relacionar más con, si se quiere, la fachada, o porque uno está como más, o bueno, charlando, o viendo la tele, o eso, y no tan por ahí volcado al exterior, si se quiere, ¿no? Pero siempre es como que en cocina mirando hacia afuera, claro, quiero mirar por mi ventana. Claro. Y en cuanto a la iluminación, que veníamos hablando un poco de esto, siempre me gusta en esos espacios como abrir totalmente, si se puede, de piso a techo, la casa hacia el exterior, y bueno, en la mayoría de los casos, o en una situación ideal, también acompañar con una galería o una pérgola. Hablabas recién del espacio, bueno, de la vista al exterior desde la cocina. Ahí te hago una consulta. El tema de la ventilación. En esos casos, ¿no? Cuando uno cocina, ¿cómo aconsejás manejar también el tema de una buena ventilación en ese lugar? Bueno, eso es un tema acá en La Pampa por los vientos que tenemos. Entonces es como que por ahí en lugares donde estamos, claro, depende de donde estemos. Pero en los lugares por ahí que son más descampados o más lejanos, con terrenos más grandes y así, me gusta como poner la ventilación, pero no necesariamente en línea, porque lo que pasa es que a veces abrís una ventana y abrís la de enfrente y se te vuela todo lo que está en el medio de eso. Entonces te lleva los olores y te lleva todo, digamos. No cruzar la ventilación. Claro, ventilación cruzada, pero en diagonal y eso, como para tener un buen flujo de aire, pero sin tampoco tanta energía. Y para las personas, por ejemplo, a mí particularmente, que me molestan los olores a comida en toda la casa, ¿qué me aconsejas? Bueno, si te gusta una cocina integrada, sí. En ese caso por ahí te aconsejaría buscar en algún lugar, en una galería o en algún quincho o algo, que vos puedas tener como una segunda opción de cuando decís quiero cocinar algo muy oloroso y no quiero tener todo el día la casa llena de ese olor, lo puedas ubicar en ese lugar. Porque, digamos, si bien vienen los extractores, este tipo de aparatos, toda esta tecnología, claro, hay como un límite, digamos, salvo que pongas una campana industrial, claro, no sería el caso. No sería de una vivienda. Sí, sería como una segunda opción en otro lugar para cocina de este tipo de comidas. Y que me pasa mucho y me lo piden mucho también. Y se ubica cercano, digamos, a la cocina con facilidades. Sí, lo ideal es cercano, bueno, si en el caso de que sea un quincho
separado que vos digas, no, me voy a cocinar allá 2 horas, Claro. cocino todo allá, tengo bacha allá, tengo, bueno. Sigue siendo absolutamente personal la Exacto, elección. sigue siendo un poco personal también la elección. Pero bueno, sí tenés esas alternativas. Quiero agradecerle a Flor, quiero agradecerte, Flor, por haber venido, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por toda la info que nos pasaste. Bueno, te dejo para que vos también puedas hacer tu cierre, te presentes. Bueno, muchas gracias. Y por digas dónde invitarme. podemos encontrarte también. Bueno, sí, me pueden encontrar en @blocoarc en Instagram. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Ana. Un placer por tenerte acá, Flor. Bueno, gracias. Gracias por venir. Ahora continuamos con Belu de Proyecto Parra. Ya ¿Cómo es andás, una Ana? marca personal. ¿Cómo andás, Belu? Muy bien. Nos va a contar un poco cómo comenzaste con todo este proyecto, cómo fueron tus inicios. Contanos un poquito. Bueno, hola a todos. Primero que nada, gracias por convocarme, por este espacio. Me encanta el programa. Así que bueno, todos los éxitos para todos los que están detrás de este trabajo y de este proyecto. Bueno, les cuento un poco lo que es Proyecto Parra. En realidad, Proyecto Parra arranca cuando yo arranco la obra de mi casa con Flor Cantera, mi arquitecta, que Va a ya estar con seguramente nosotros, la conocen. sí. Y bueno, a partir de ahí surgió todo un interés, para decirlo de alguna manera, por todo lo que es el interiorismo, el diseño de interiores. Flor me dio un lugar muy importante dentro de lo que era la obra y el proyecto de mi casa. Y bueno, y ahí es como que arranqué por un camino. Empecé con un montón de cursos, capacitaciones. Si bien siempre había algo de mí que hacía como que me gustara todo el tema. Bueno, obviamente siempre algunas cosas técnicas, cuestiones técnicas que las tenías Se te escapaban. Exacto, que las tenías que adquirir. Y siempre con el apoyo por ahí de ella, que era más la parte técnica y profesional de un arquitecto. Así que bueno, a partir de ahí se arrancó como un camino que no paró. No paró nunca. Te cambió completamente la vida, digamos. Sí, podemos decirlo que sí. Una elección de vida. Fue una elección y yo creo que fue una construcción. Porque tal vez todo no surge de un momento para otro. Si bien uno por ahí naces con algo que te inspira, no sé, en la deco, lo estético. Yo siempre estuve muy relacionada con, no sé, vendí ropa, o sea, como siempre como muy relacionada con la parte estética de alguna manera. Y bueno, esto surgió sin querer queriendo, como para decir de alguna manera. Fue como apareciendo. que empezó como una pasión, empecé a poner abrir un Instagram de Proyecto Parra, donde compartía fotos que me inspiraban, de repente alguna foto o algo de la puerta que había comprado para mi obra, y nada, me empecé a meter en todo, y el Instagram también tomó una dimensión que yo nunca me lo esperé. Explotó. Y bueno, todo el primer trabajo que arranca como Proyecto Parra como interiorista fue con Flor Cantera, la arquitecta, y aparte que fue una obra muy grande en el cual ella me dijo, bueno, ayúdame a participar de todo el interior de la casa, el diseño, los colores, la ambientación, cómo podemos resolver todo el interiorismo de la casa, más allá de lo estructural y de plano. Y bueno, y ahí arrancó, fue mi primer trabajo en conjunto que hicimos. Y bueno, yo tengo un montón de proyectos sola y en conjunto con Flor. Y también con otros arquitectos, porque bueno, también he participado de obras con otros arquitectos. Con otros arquitectos. Tenés un montón de proyectos en... Muchos en en este marcha, momento. muchos por venir, y bueno, siempre tratando de mejorar tal vez el servicio, porque esto en realidad es un servicio que uno brinda, y bueno, y de llegar a la gente de la mejor manera, porque bueno, yo entro a la casa de la gente. Te abren sus puertas, exactamente. Claro, es como que, qué sé yo, siempre es como la primera pregunta que hago es, bueno, ¿a qué se dedican? ¿Tienen chicos? Porque bueno, proyectar una casa también tiene que ver con quienes la habitan, ¿no? Exacto. Bueno, justamente te iba a consultar por eso. Nosotros en este programa estamos tratando, que ya lo vimos también con Flor, el tema de lo que es la cocina integrada con lo que es el living comedor. Sí. Y una de las cosas que ella casa. nos dijo, exacto, el corazón de la casa, justamente. Y una de las cosas que ella nos dijo es lo que vos traes en este momento de hablar con el cliente primero y ver la dinámica familiar. Eso es algo muy importante, que lleva su tiempo, que implica otro contexto, pero bueno, yo muchas veces, hago trabajos a distancia, así que bueno, muchas veces hacemos videollamada. Conocemos a qué se dedican, porque bueno, no sé, son 2 médicos, por ejemplo, bueno, tienen que tener salidas rápidas de auto, o sea, ¿me entiendes? La dinámica, no tienen niños, bueno, tal vez
una isla puede ser más alta, tienen niños, bueno, pensemos en algo más cómodo. Bueno, hay un montón de cuestiones de funcionalidad que, digamos, que tienen que ver con el diseño de interior y que creo que, digamos, el diseño tiene que funcionar. Si no te es funcional, no sirve, porque puede ser todo divino, pero bueno, por ahí si no te sirve. Salvo el arrastre de las cortinas blancas de mi casa, que las dejé muy largas y que todo el mundo me dice, ¿cómo haces para lavar eso? Pero bueno, ahí priorizo la estética. Priorizar la estética. Priorizar la estética. Y no la funcionalidad. Pero bueno, son detalles. Pero bueno, fuera de este chiste, en realidad lo que tratamos es que la casa funcione. O el comercio. Por ejemplo, si estamos interviniendo en un comercio y de repente, no sé, es para niños, bueno, vemos la posibilidad de que haya algo interactivo, algún juego, algo que pueda acompañar. Como que yo siempre digo que, digamos, que hable un poco de lo que representa, tanto a la casa como un comercio. Y te hago una consulta, Belú. ¿Te ha pasado alguna vez que, no sé, la gente tiene en mente esto? Quiero, no sé, una cocina integrada, que es lo que estamos hablando en este momento, y en pos de la funcionalidad de ellos, ¿vos les sugerís el cambio de diseño? Sí, por supuesto. Sí, generalmente me llaman mucho para unas reformas de cocina. La cocina es como el lugar más intervenido de la casa, siempre lo digo. Porque un living, un comedor, bueno, un sillón, pero la cocina es como algo muy importante. Donde más, sí, y tiene que ver mucho. Todos terminamos en la cocina y, bueno, qué sé yo, por ejemplo, todos quieren isla. Todos te piden tener una isla. Bueno, la isla, ¿cómo hacemos para tener toda isla? Porque, bueno, a veces las medidas y las dimensiones no son tan generosas, ¿no? Así que, bueno, ahí hacen magia un poquito los arquitectos. Yo propongo, Vero de Sigma, también, que por ahí a veces me reta porque le hago hacer cosas raras, pero bueno, yo propongo. Pues que si se puede, buenísimo. Sí, obvio. Pero bueno, sí, la idea, bueno, cuando uno trabaja también con distintos profesionales, es tal vez consensuar un poco la mejor solución, ¿no? Siempre teniendo en miras lo que el cliente pretende. Pero bueno, hay veces que hay que tratar de aconsejar para que esto funcione, ¿no? Que sea lo que más necesita también. Exacto. Y te consulto, en esto del ambiente integrado, ¿cómo haces tanto para que fluya como para que se diferencien los espacios? Y los espacios integrados es como tendencia. Generalmente ahora las casas son muy amplias, con ambientes amplios, grandes, integrados, que tiene sus particularidades. Por ejemplo, o sea, yo siempre digo que la casa, y es una frase que uso mucho, la casa tiene que hablar un mismo idioma. Es como que por ahí una materialidad, un color, un detalle tal vez se tenga que repetir. Es un patrón que yo busco repetir. Por ahí si pusimos un varillado en el comedor, bueno, que tal vez en un cuarto aparezca. Entonces, bueno, como que repetís que tenga su propio estilo la casa en toda la casa. Sí, como que hable un mismo idioma toda la casa. Y bueno, esto de integrado, muchas veces el problema de los olores, de los ruidos, tiene, viste, un peso importante en algunas casas. Hay gente que cocina mucho, bueno, que ahí hay que ver, hay que poner un buen extractor, una ventilación. Y hay gente que no cocina, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no cocino. Claro, en mi casa no se hace frito dentro de mi casa, ¿me entiendes? Pero hay nunca va a haber olor, si no todos afuera. Pero en general, tal vez hay gente que sí. Entonces, bueno, veamos la opción de un cerramiento, que podemos brindar esta alternativa y este recurso de cerrar algo y que tal vez visualmente está integrado, pero funcionalmente esté separado. Cuando lo necesito, lo cierro. Pero tal vez poner algo de vidrio, algo traslúcido, no que bloquee la vista completamente, como para seguir con esta intención de integrar todo el espacio. Pero ¿la iluminación también se utiliza en este aspecto? La iluminación, sí, la iluminación, bueno, hoy en día hay un montón también de cortinados, que bueno, tal vez eso es un tema también muy largo, porque hay muchos textiles y demás de cosas, o screen, blackout, que se puedan, digamos, que se puede como aplacar el sol y dejar entrar la luz, digamos, tenés muchos materiales. Sí, en el mercado, hay mucho en el mercado. Es lo mismo, ¿no? O sea, se puede hacer como
algo que se vea como más fluido con los muebles mismos, Sí. o que provoquen cortes también. Sí, tal vez, por ahí tal vez muchas veces se propone alguna isla o alguna especie de barra que haga una especie de separación y también que pongas unas banquetas y bueno, ya ahí haces como de una especie Y pasar al comedor alguna mesa. mesa, algún sillón. Total. Sí, yo creo que hoy en día se busca que la casa se use por completo. No sé, o por lo menos es lo que yo siempre trato. Si tenés ambientes amplios, todo, bueno, usala toda, que no quede lugares muertos. Antes se separaban mucho los espacios en las casas. Tenías un hall, tenías un living, tenías un comedor, tenías una cocina, digamos como que era muy separado. Ahora todo este concepto, bueno, está buenísimo para poder explotarlo y usarlo, no, con todo. Belu, muchas gracias por venir. Un placer tenerte. Te queremos tener muchos programas más. Bueno, cómo no, como vuelvo a repetirles gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por invitarme, para mí es un placer y bueno, y que conozcan todo este mundo del interiorismo y del diseño que es tan lindo y que tantas cosas se pueden hacer. Un montón. Bueno, ahora contanos dónde pueden encontrarte y cómo contactarte. Me siguen por las redes, @Proyecto Parra y ahí me contactan, me escriben por WhatsApp, así que abiertos a conocerlos y a alguna reunión y a lo que necesiten. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora seguimos con Vero de Sigma Equipamientos, que nos está visitando. Hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por estar acá. Vamos a conversar un poquito sobre lo que es el equipamiento de la cocina en sí mismo. Bueno, contanos un poco cómo arranca un proyecto para diseñar una cocina. Bueno, primero gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. La verdad que un placer. Bueno, ¿cómo arrancamos? Cuando nos llega un proyecto de una cocina, sea por plano o por diseño de algún cliente a mano alzada, lo mismo que comentaba Belu, le empezamos a preguntar al cliente cómo es su día a día, cuántos se integran en la familia, si tienen chicos, si no tienen chicos, y después empezamos a preguntar un poquito cómo está construida la casa. Empezamos con el tipo de pisos, aberturas, sistema de calefacción. Es decir, ¿por qué preguntamos todo eso? Porque por ahí eso nos da los indicios a qué tipos de materiales podemos llegar a utilizar. Si vamos por alguna melamina, si vamos por algún rahuicio. Después empezamos un poquito más a charlar del sistema de herrajes, porque es la funcionalidad de la cocina, está en el sistema de herrajes que se vayan a utilizar. Y te hago una consultita, Vero. Cuando les llega este proyecto, ponele a mano alzada de un cliente, ¿también evalúan la viabilidad de ese proyecto conversando con él para ver si efectivamente es lo que necesita? ¿Le hacen modificaciones al proyecto? ¿Hacen diseños desde cero? Hacemos diseños desde cero, realizamos proyectos en conjunto con arquitectos, diseñadores, modificamos también porque por ahí tenemos las herramientas y el conocimiento del tipo de guías y herrajes que se van a utilizar, porque nos basamos mucho en, digamos, anchos de muebles, de cajones o de puertas para que sean funcionales, garantías y demás. Y sí, modificamos bastante los proyectos. Pero bueno, la verdad que siempre muy buena onda de parte de los arquitectos, diseñadores que nos escuchan, porque bueno, nosotros somos lo que asesoramos más que nada en herrajes. ¿Ustedes hacen las mediciones también en la obra o en la casa que haya que modificar como para ver la viabilidad del proyecto? Sí, una vez que se concreta el proyecto, nosotros vamos a obras, medimos y bueno, después se hace la colocación y demás. Nosotros en este caso estamos hablando de los ambientes integrados, ¿no? Lo que es cocina, living, comedor, es nuestro programa de hoy. ¿Qué sugieren ustedes desde lo que es el mobiliario como para hacer una diferenciación o que sea más funcional la cocina? Bueno, como dijeron las chicas, y creo que todos coincidimos que la cocina es el corazón de la casa y es lo que más se usa y lo que más se vive y lo que más se disfruta, sea con los chicos o con familia o con amigos. Para diferenciar, o eligen distintos materiales o podemos ir con algún varillado, algún ranurado. Hay distintas alternativas para poder hacer eso. ¿Sí? ¿Alguna isla, por ejemplo? La isla se usa mucho, es verdad, y buscamos la funcionalidad, si van a poner el anafe o si van a poner la bacha. Bueno, eso también es otro de los estudios que nosotros hacemos, el flujo de movimiento dentro de la cocina. Asesoramos la distribución, dónde la bacha, dónde, digamos, la vajilla, dónde la zona de cocción
cocción, de frigorífico, de lavado, todas esas zonas también las estudiamos, las analizamos, siempre y cuando se pueda hacer, porque Claro. por ahí la obra ya está muy Eso te iba a avanzada, decir. entonces nos adaptamos a dónde están las conectividades y si en algún caso se puede llegar a modificar y el cliente está de acuerdo, junto con el arquitecto se hacen las modificaciones. Ustedes sugieren este tipo de modificaciones para optimizar el uso del mueble. Sí, lo optimizamos. Y bueno, con respecto a las islas, justamente eso también evaluamos las distintas alturas, si es isla o barra, por una cuestión de ergonomía y una cuestión de que después acompaña el mobiliario. Si son isla de 90, tenemos las banquetas de 64 y si son isla de 1,06 m, son ya más banquetas de 74 de altura. Y te consulto, en cuestiones por ahí más de tendencia, el tema de colores habitualmente, ¿qué se estila ahora para una cocina, por ejemplo? Muchos colores neutros, por ahí el blanco no deja de ser tendencia, siempre está el blanco, siempre. Ahora hay un color que está muy de moda que es una placa de Eger, gris arcilla. Bueno, por lo general los clientes no se animan a colores oscuros. Si bien los ambientes son muy amplios lo que estamos diseñando, porque son casas hoy en día de muchos metros cuadrados y con mucha iluminación y demás, es como que al negro o al gris oscuro no se animan mucho, pero Da una sensación que de que se te en achica la realidad, cocina. Sí, pero es como, no sé si un mito o cosas así que... Pero no achica. A mí me encantan los colores neutros, los colores negros, y lo que más me apasionan son las remodelaciones, que ahí ves el verdadero cambio de una cocina. Claro, pasás de un estado al otro. Sí. Es más fácil por ahí trabajar desde cero, pero es más satisfactorio Sí, desde una es más remodelación. fácil desde cero porque, bueno, después la ansiedad de que tenés que romper todo y que querés todo Claro. ya porque lleva su tiempo, pero por ejemplo, cocinas que tienen 20 años o 15 que me han tocado, o casonas también remodelar, el cambio se disfruta y bueno, y como que evaluás mucho más la funcionalidad de la cocina, porque antes tal vez no se pensaba tanto o no se buscaba tanto el diseñador de interiores o el arquitecto, y hoy sí. Y es que cada vez es muy personal la cocina. Sí, a mí me encanta y siempre cuando vienen los proyectos integrales le digo al cliente, bueno, primero arranquemos por la cocina, que es lo que más tenemos que estudiar y lo que más atención en cuanto a la funcionalidad de herrajes. Porque un placar, si bien sigue siendo funcional y demás, no deja de tener, bueno, ya será otro programa de placares y baños, pero siempre la cocina es el que más tiempo te lleva para poder pensarla y que sea funcional. Que sea funcional, exactamente, que sea simple de usar también. Tal cual. Después, bueno, vienen todo lo que sea una vez que empiezan, ¿qué accesorios? Hay mucho Pinterest, entonces empiezan a pasarte este accesorio se puede, este no, y los rinconeros, cómo los resolvemos. Mejor esos espacios, cómo pero a veces aprovechar no sabes mejores. cómo usarlos. Exacto. Pero bueno, la parte de accesorios hoy se consiguen mucho y después es como un postventa en realidad. Una vez que vos, yo digo, empezás a usar la cocina, a disfrutarla y después vemos qué accesorios realmente. Porque bueno, nada, empezás a poner cajones, hay divisiones. ¿Y ustedes tienen cajones con determinadas tecnologías también o manejan mobiliarios con alguna tecnología que facilita, digamos, el uso, ¿no? Sí, en el mundo de los herrajes hay muchos. Nosotros trabajamos mucho la marca Bloom, que te soluciona muchas cosas en sistemas de herrajes, de bisagras, de guías y de abatibles y demás, que es un mundo muy lindo de Bloom. Y hay distintas alternativas de cómo vas a abrir o cerrar los cajones o las puertas y demás. Bueno, te cuento así como un poquitito breve de Sigma. En realidad, nosotros hace 20 años que estamos en Santa Rosa La Pampa, hace 5 que pusimos una fábrica de la nada, con la plancha. Dijimos, empezamos nosotros, veníamos ya conociendo el rubro y ya nos dedicábamos a esto, pero bueno, de tener una franquicia a fabricar fue un gran cambio. Bueno, junto con Claudio nos propusimos empezar con la fábrica y hoy somos 20 en total en equipo. Una apuesta enorme hicieron. Sí, con mucha tecnología. Y bueno, la verdad que un equipo re lindo donde hay profesionales, diseñadores de interiores, arquitectos, diseñadores industriales y bueno, el equipo de fábrica que bueno, son todos del oficio. Abarcan todo el trayecto. Todo el trayecto, desde el diseño, Desde el asesoramiento, la fabricación, la instalación, todo completo, sí.
Bueno, le agradecemos a Vero por visitarnos hoy. Muchísimas gracias, Vero, por venir acá. Ay, gracias Contanos a vos, Ana. dónde podemos encontrarte, cómo podemos contactarlos. Contactarnos en sigma.equipamientos, ahí está el link y ahí está el WhatsApp, nos mandan un mensajito, ahí mismo te dicen cuáles son los requisitos para pedir un presupuesto, así que bueno, ahí se contactan directamente conmigo y yo ya las derivo a alguna de las chicas para que puedan atenderlas. Muchísimas gracias por venir. Ay, gracias a vos. De nada. Seguimos en Estilo & Co. Estamos con Patricia Widenhofer. Ella viene del estudio Ideas a contarnos un poco qué haces ahí, cuál es tu función dentro del estudio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Patri? Yo me dedico a las cortinas. Perfecto. Nosotros trabajamos, Ideas es un estudio de arquitectura y en la división Home yo asesoro a los clientes en las cortinas. Nosotros trabajamos con cortinas desde el 95. Empezó un montón. Empezó Lili trabajando con Hunter Douglas. Hoy en día tenemos Sunset y las cortinas tradicionales, las cortinas de confección, las de tela. Contanos un poco esto, qué tipos de cortina hay, qué tipos de tecnología se le puede aplicar a las cortinas. Bueno, en las grandes divisiones son esas que te conté, las cortinas tradicionales, las cortinas de tela, Sí. que hoy en día la tecnología en las cortinas, en ese sentido, está más que nada en los rieles, que se pueden motorizar, esa es por ahí la tendencia última. Y en las cortinas de sistemas Sí. tenemos cortinas enrollables, cortinas de bandas verticales, cortinas dúo, que son las que tienen enrollables, pero alternan dos tipos de telas en un mismo sistema, cortinas de madera. Y contame un poquito los beneficios de cada tipo de cortina. Bueno, los beneficios de las cortinas dependen de los espacios a donde los quieras colocar. Las cortinas en general Sí. tienen 3 grandes características: deco, Importante. privacidad Ujú. y aislamiento o colaborar con la parte térmica de la casa. Bien. En cuanto a las cortinas de sistemas, vale distinguir en los 3 tipos de telas que hay y que colaboran con esto que te contaba recién. Hay cortinas en telas de blackout Sí. que dan muchísima privacidad porque cuando vos las cerrás no pasa nada, queda todo oscuro, pero también te aísla del exterior. Por eso, hablando del ambiente que estamos hablando ahora, no siempre suelen ser las más recomendables. Porque uno en la cocina y en el comedor es donde más tiempo se pasa y tenés que estar más conectado con el exterior. Entonces, en ese caso se suelen recomendar las cortinas de screen. Las cortinas screen son hechas con PVC y con fibra de vidrio, esa es la tecnología que aplican. Son altamente lavables, son resistentes al calor y son las que te permiten seguir conectado con el exterior. Estas son las que se recomiendan básicamente para la cocina, las recomendás. Sí, puede ser que las recomienden más que nada para la cocina. En realidad, todo depende siempre de cada ambiente, del estilo que le quieran dar. Sí, hoy estamos tocando el tema de lo que es cocina, living, comedor. Sí. Así que en eso, o sea, lo que es living, comedor, ¿recomendarías el mismo tipo de cortina? Hoy en día hay muchísima tendencia de poner también, incluso en la cocina, Sí. cortinas tradicionales de tela. Sí, porque han cambiado mucho la forma de las ventanas, seguramente lo han hablado antes, la forma de las ventanas en las cocinas. Antes teníamos la ventana más tradicional, que era más cuadrada, hoy las ventanas toman otras formas, ocupan otros espacios. Exacto, entonces cuando vos tenés una ventana, que llega hasta el piso, entonces en ese caso puedes poner también cortinas de tela. Si bien, sí, no es lo más normal, pero sí, y la tendencia de hoy es esa. Hay muchísimas, cuando está integrado la cocina con el comedor, sí, se usan un montón. Belén nos contaba un problemita que tiene en su casa del arrastre de las cortinas. Ahí vengo yo a peleas, las peleo a todas, siempre las clientas, vos lo sabés. ¿Qué tan importante es a la estética? Es la estética que la cortina toque, llegue a arrastre. Bueno, eso es a nivel personal. Para mí es súper importante. Pero bueno, siempre que llego, la mayoría de las clientes me dicen, no quiero que arrastre porque se va a ensuciar. Pero digo, todo el mundo tiene el piso súper limpio en la casa, entonces no sé por qué tenemos tanto fantasma. Es más, a veces me pasa que por ahí vuelvo a la casa de las clientes a colaborar con otro espacio o lo que fuere y nada. La cortina está bien porque la puedes lavar, porque mantenés tu piso limpio, así que no hay problema.
Las cortinas hoy vienen todas para lavarse y sobre todo las de tela. Todas las telas vienen con prelavado, entonces no se alteran los largos, no pasa nada, son fáciles de cuidar. Sí. ¿Y qué recomendás? No sé, ¿qué tipo de colores es lo más habitual? ¿Qué recomendás vos? ¿Qué tipos de tela? Colores hay de todo, así que podemos hacer lo que queremos, pero siempre les recomiendo que elijan algún color neutro. Un color neutro en una cortina te permite que el resto de la casa, de los objetos, puedan cobrar otros colores, otra importancia. Las cortinas suelen ser un plano muy grande dentro de la casa, entonces si le ponemos por ahí un color que sea muy contrastante o muy llamativo, salvo que ese sea el propósito específico al momento de diseñar, pero si no te van a cansar por ahí un poco más rápido. En colores neutros, colores tierras, los grises, los arenas, los naturales, esos no te cansan nunca. Y en esto que sería como en ambientes grandes, que habitualmente hay ventanas grandes también, el tema de las transparencias y la luz, ¿cómo juega con las cortinas? La cortina lo primero que tiene que lograr es que, sobre todo en La Pampa, que tenemos afortunadamente muchísimo sol, tiene que dejar de hacerte estar con los ojos así. Tenés que estar cómodo en tu casa, tenés que matar el reflejo. Eso lo vas a lograr con las cortinas que tengan, tanto en deco, en las cortinas de tela, digamos, tradicionales, como en las de sunscreen, vas a lograr que el reflejo se apague. Okay. Te va a dejar pasar la luz, vas a tener transluz en tu casa, vas a poder darte cuenta si el conectarte con el exterior es súper importante, porque para eso pones una abertura. Si no, quedaríamos todos encerrados en paredes y nos ahorramos un montón de dinero y de dolores de cabeza. Exactamente. Entonces, la idea siempre es conservar esta conexión con el exterior. Sobre todo, hoy que también el paisajismo es súper importante y tenemos jardines que están lindísimos, no vale la pena perderlos. No. Entonces, las cortinas de screen te permiten eso. En muchos casos, podemos también colaborar desde afuera con toldos, que es como si fuese la cortina del exterior. En muchos casos no podemos poner cortinas por un montón de motivos, porque no se previeron antes, porque no hay lugar, porque no entran, porque está la estufa, porque tenemos una hornalla, por lo que fuere. Entonces, en esos casos nos podemos ir afuera, podemos solucionar eso desde afuera. No es lo tradicional, pero también se puede, sí, y cumple su función. Perfectamente. Sí, claro que sí. ¿Y qué sería lo ideal para que no tener inconvenientes en esto de poder poner una cortina? O sea, porque deben haber estado en reformas, entiendo yo, y también en obras desde cero. ¿Qué recomendás? En una obra desde cero, por ejemplo. Lo ideal es pensar, que ya la mayoría de los arquitectos y de los interioristas lo hacen, es pensar la cortina desde el momento del inicio del proyecto. Entonces, vos le vas a dejar el lugar, le vas a dejar la posibilidad del soporte que vaya a necesitar, vas a pensar en algunos casos, ahora que se trabaja muchísimo con yesería, esconder la cortina cuando vos no quieras, entonces puedes dejar tu cajón en el cielo raso. Siempre involucrarte desde el inicio, digamos, del proyecto. Sí, sería lo ideal. Nosotros en el estudio muchas veces nos pasa, porque como trabajamos en un montón de clientes desde cero, nos pasa. En otros casos también nos pasa, porque ya te digo, la mayoría ya está consciente de que vamos a llegar al final con las cortinas. Pero si no, le encontramos la manera de que queden lo mejor posible. Hemos hecho algunas cuestiones. En reformas también, digamos, no sé, la ventana está muy cerca del techo, por ejemplo. No importa, le buscamos según, sí, siempre lo importante es, hay errores, por ejemplo, que tenemos que tratar de evitar aún en esos casos. Es que la cortina quede demasiado pequeña respecto de la ventana. Muchas veces por ahí la gente dice, no, la quiero el mismo ancho que la ventana. Por ejemplo, en las cortinas enrollables. La cortina enrollable, al caer, la tela ocupa menos espacio que si vos la hacés de la misma medida. Por eso siempre recomendamos dejarle algunos centímetros extras en los anchos, en el largo. ¿Eso afecta también la cobertura de la visibilidad? Exactamente, sí. Y sobre todo, por ejemplo, pero lo hablaremos el día que hablemos de dormitorios. Okay. Pero en los dormitorios, eso por el paso de la luz, sí, ahí es fundamental tener eso en cuenta. Bueno, y Patri, te consulto. ¿Hacen asesoramientos a gente del interior? ¿Suelen hacer ese tipo de trabajos también? Sí, gracias a la tecnología lo podemos hacer con videollamadas. Entonces, lo hacemos todo
desde allá, desde acá. A veces vamos hasta el lugar, pero en muchas oportunidades hacemos videollamada, entonces yo lo voy explicando. Mostrame aquí, medimos para allá, ¿a qué te conviene esto? Sí, tuvimos muy buenos resultados. Sí. Excelente. Sí. Buenísimo, Patri. Bueno, muchas gracias por venir, Patri. Nada, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Ya te queda la invitación para un próximo programa, para seguir Encantada. conversando. Sí, vengo. Bueno, te dejo, Patri, que nos comentes dónde podemos contactarte. Bueno, nos encuentran en Instagram, @ideas.id.home, y ahí nos contactan. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a las chicas que estuvieron hoy con nosotros, a Patri, a Belén, a Flor, a Vero, que nos acompañaron. Un saludo muy especial a Sime por prestarnos el espacio para poder hacer este programa. Un agradecimiento también muy especial a Glenda Drake, que me maquilló, y a las chicas de Zoe que me vistieron. Los espero en el próximo programa. Nos encontramos prontito. Muchas gracias.